Hoy ustedes van a poder ver con 2 versículos, cuando hablen con las personas, le pueden mostrar estos 2, le pueden mostrar los 2 y pueden darse cuenta fácilmente qué persona está bajo la ley todavía. Porque solamente lee desde la lógica, no puede leer desde lo espiritual. Me gusta mucho cuando hablo con las personas sobre eres perfecto, las personas automáticamente arrugan así el ceño y hablan con lógica. Aunque lleven años en la Biblia, hablan igual que alguien que nunca haya leído la Biblia. Alguien que nunca haya leído la Biblia, como dice, nadie es perfecto. Y los que supuestamente sí conocen, estudiaron teología, los conocen como pastores, como líderes, expresan igual. No hay ninguna diferencia, no hay nada, no hay ninguna diferencia. ¿Qué hemos hablado hasta ahora? Lógica. Cuando ustedes le nombren a las personas sobre este tema, les van a decir así. Automáticamente les van a decir así. Ahí hay algo de espíritu, ahí no hay nada de espíritu. Ahí está lo que el ser humano entiende, lo que tiene lógica, lo que diría alguien que haya estudiado teología o alguien que no conozca nada de la Biblia. No hay ninguna diferencia, los dos expresan exactamente igual. ¿Qué es poner la mira en las cosas de los hombres? Lo que tiene lógica. Y todas las religiones, ¿cómo se han fundado? Todas se han fundado por ideas que las personas tienen de Dios y luego tratan de ajustar los versículos a lo que les parece. Entonces, personas así desconocen el versículo 15. Y si les nombramos el versículo 15, buscan la manera de negarlo. No saben quién les está guiando. Eso que llamamos la lógica, lo humano, Jesús llamó Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, porque no pone la mira en las cosas de Dios. Acá está. No pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en lo que tiene lógica. Cuando el apóstol Pablo dijo, todos los que somos perfectos, ¿qué tocaría hacer con ese versículo? Toca buscar. Si el apóstol Pablo dice, todos los que somos perfectos, toca buscar, mirar varias versiones de Biblias, a ver cuál se acomoda más a la forma como yo entiendo. ¿Sabe cuál Biblia se va a acomodar más a la forma como una persona entiende por lógica? Una Biblia que haya sido hecha, que haya sido supuestamente compilada, que es una forma como de adaptarla a lo que una persona entienda. La mayoría de las Biblias modernas están hechas así. La mayoría de las Biblias modernas están adaptadas a lo que una persona entiende con su lógica. Por eso hay personas que van a buscar en una versión de Biblia, otra versión de Biblia, hasta que encuentran, es que el apóstol Pablo dijo, cuando dice todos los que somos perfectos, entonces hay una Biblia que no se le pone todos los que queremos ser. Eso no está en la Biblia, pero ustedes pueden encontrar personas que van a querer hacer algo para negar que lo que dijo el apóstol Pablo en ese versículo 15 sea verdadero. Si lo que el apóstol Pablo dijo ahí, de que todos los que somos perfectos, o sea, él es perfecto, si hacemos como punto de partida, si partimos de que el apóstol Pablo es perfecto, vamos a hacerlo así, aquí, a este lado no, a este lado. Si el apóstol Pablo es perfecto, entonces, ¿cómo podemos investigar a qué se refiere lo que dice entonces el versículo 12? Porque el versículo 12 pareciera que el apóstol Pablo dijera que él no es perfecto, ¿no? ¿Por qué digo pareciera? Porque estamos colocando, si lo que el apóstol Pablo dijo, de que todos los que somos perfectos, si él es perfecto, si el apóstol Pablo verdaderamente es perfecto, entonces tenemos que mirar el contexto, mirar a qué se refiere el versículo 12. Si solamente se coge el versículo 12 por lógica y se usa por lógica, pues el apóstol Pablo dijo que nadie es perfecto. Habrían dos apóstol Pablo. Un apóstol Pablo que él dice que es perfecto. Y no solo él, sino cuando dice todos los que somos perfectos, está llamando perfecto a sí mismo y a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Los está llamando perfectos, aunque los exhorta, aunque los regaña. Pero cuando miramos las epístolas, hay algunos, 1 Corintios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, los primeros 5, 6 capítulos, él exhorta a los hermanos de Corintio. ¿Pero cómo los llama? Perfectos. Pero es que el versículo 12 de Filipenses 3 dice, o sea, 3 versículos antes. El versículo 15 dice todos los que somos perfectos. Pero el versículo 12 que dice, ni que ya sea perfecto. Pareciera que está diciendo que él no es perfecto en el versículo 12, pero en el versículo 15
pareciera que está diciendo que sí. Pongamos como una hipótesis. Vamos a poner como hipótesis, primero vamos al 12, sí, al versículo 12. Que nadie es perfecto. Ese es el versículo 12, nadie es perfecto. Entonces, la forma como lo leen, la forma como la mayoría lo lee, nadie es perfecto. Si ese versículo es cierto, ¿qué tenemos que hacer con el 15? La mayoría de las iglesias que hablan de el 12, por lógica, por lo que les parece entender que el apóstol Pablo dijo que nadie es perfecto, entonces, ¿qué tienen que hacer con el versículo 15? No lo enseñan. La mayoría de las que hablan del versículo 12 no enseñan el 15. Y si les tocara, si alguien los obliga, si alguien les dice, no, pero explíqueme el 15, porque el apóstol Pablo dijo, todos los que somos perfectos, esa persona va a decir, permítame, yo tengo que averiguar para explicarle. ¿Sabe qué es lo que esa persona está diciendo? Esa persona lo que está diciendo es, dame tiempito, dame un poco de tiempo para buscar cómo negar ese versículo. Quieren negar este. ¿Por qué quieren negar el que dice que somos perfectos? ¿Por qué lo quieren negar? Porque en la lógica no cabe cómo pueden explicar, no pueden explicar. Como no lo pueden explicar, no les cabe en la lógica, no les queda más que quedarse con el 12 y negar el 15. Es decir, se quedan con uno, pero niegan el otro. Ahora, vamos a explicar entonces el sentido del versículo 12. El versículo 12 no es que nadie sea perfecto, no es así. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 12? Ahora viene la hipótesis contraria. La hipótesis contraria, ¿cuál sería? Si lo que el apóstol Pablo dice en el 15, de que sí hay personas que alcanzan a ser perfectas. Según lo que dice el versículo 15, todos los que somos perfectos. Entonces vamos a hacer esta hipótesis. Si el apóstol Pablo dice, si eso que dijo él significa que sí son perfectos, ahora entonces toca explicar el 12. Entonces vamos a explicar el 12. Curioso, lo que les voy a mostrar ahorita. Hay personas que solo pueden explicar el 12, pero no pueden explicar el 15. Y van a buscar cómo negarlo. Porque como no lo pueden explicar, van a buscar cómo negarlo. Curioso, de estos dos, solo pueden explicar uno. Y el que no pueden explicar, buscan la manera de negarlo. Hay que mirar los originales. Empiezan a dar vueltas y vueltas. Hay que mirar porque es que el idioma, como fue escrito en griego, entonces hay que mirar porque una palabra puede significar varias. Lo que quieren es negarlo. Entonces hay personas que solo pueden explicar uno y ¿qué hacen con el otro? Lo niegan. Así también pasa lo contrario. Alguien ayer precisamente me escribió sobre Primera de Juan 1.8 y me dijo, explíqueme Primera de Juan 1.8. Y yo le dije, sí, si tú me explicas a qué se refiere Primera de Juan 3.6. Primera de Juan 1.8, ¿qué dice Primera de Juan 1.8? Si decimos que no tenemos pecado. Entonces, y esa persona ¿y qué dice? Eso dice, no, pues aquí está. Primera de Juan 1.6. Si decimos, sí está acá, a la izquierda, si decimos que no tenemos pecado. ¿Y qué voy a colocar en la derecha? Primera de Juan 3.6. ¿Qué dice Primera de Juan 3.6? Si alguien peca, no ha conocido a Jesús. Si alguien dice que permanece en Jesús, esa persona tiene un requisito, no puede pecar. Si alguien peca, no permanece en Jesús. El que peca no permanece en Jesús. Entonces yo le dije, explíqueme ese, y yo te explico Primera de Juan 1.8. Esa persona dijo, no, usted no me puede explicar Primera de Juan 1.8. Yo le digo, curiosamente, yo te puedo explicar los dos. Y curiosamente, este no niega a este. Te los explico los dos. ¿Cómo este no niega a este? Pero la forma como tú me vas a explicar, tú solamente me puedes explicar uno desde la lógica. Y cuando vas a hablar vas a buscar que qué versión de la Biblia, que si el griego, que si... Vas a buscar de qué manera negarlo. Solo puedes explicar uno y el otro vas a ver tu corazón. Va a ingeniarse la manera de cómo negarlo. ¿Qué es negarlo? Cuando dice, otro versículo también muy parecido a 1 Juan 3.6 es 1 Juan 3.9, 3 versículos más adelante. ¿Qué dice 1 Juan 3.9? Dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Así dice, ¿no? El que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, yo le digo a esa persona, yo te explico los tres. Los tres versículos no se niega. Los tres están hablando de lo mismo. Pero esa persona me dice, ¿cómo se quedó? Yo le dije, tú me puedes explicar uno y el otro lo vas a negar, ¿cierto? Y quedó callada porque esa persona lo único que va a hacer es eso. Va a hablar de lo que tiene lógica.
Pues dice, si decimos que no tenemos pecado porque nadie puede decir que así. Entonces, bueno, ahora explícame esto. Y ahí queda la persona que va, muda, no puede. Solamente dame tiempo para mirar si el griego, si el hebreo, o una traducción de Biblia que diga algo diferente, que hayan acomodado las palabras para que suene más a lo lógico. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Pero explícame. 3.24. También. 3.24. 3.24. Explícame el versículo 24. Bueno, ahorita, si nos alcanza el tiempo. Por ahora vamos a terminar. Terminemos con Filipenses, luego vamos a Primera de Juan. Primero vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses. Entonces, Filipenses está 3.15, ¿cierto? Y está en Filipenses 3.12. 3.12 acá. 3.12 acá a la izquierda. Y a la derecha 3.15. Todos los que somos perfectos. Y acá, ¿qué dice? Ni que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto, ¿sí? ¿A qué se refiere? Vamos a mirar en detalle qué es lo que el apóstol Pablo dijo en ese versículo 12. Si es que niega lo que dice el versículo 15 o si lo afirma. Voy a hacer preguntas, presten atención. Y tú que estás preguntando por el versículo 24, te voy a preguntar específicamente a ti. A ver si es fácil llegar a esta explicación. Vamos a mirar. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que está partido, preciso este versículo está partido, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hago una pregunta. Entonces, ¿cómo te llamas? Justín. ¿Cierto? Justín. Te pregunto a ti, Justín. Aquí dice, para lo cual fui también asido por Cristo. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que fue asido por Cristo, Justín, solo le pregunto a Justín, ¿cómo se puede decir eso que le sucedió al apóstol Pablo? Eso de que fue asido por Cristo. ¿Cómo se llama eso de que fue asido por Cristo? Justín. Justín, qué pena. Justín. Se lee Justín, sí, qué pena. Justín. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. Cuando el apóstol Pablo dice que fue asido por Cristo, así dice, al final del versículo dice, para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces, eso de ser asido por Cristo, bíblicamente, ¿con qué otras palabras o con qué otra palabra lo podríamos llamar? ¿Qué es eso de ser asido por Cristo? Justín, te pregunto, ¿qué es eso de ser asido por Cristo? Si fue asido, o sea, Cristo le alcanzó y le tomó. Sí, ser asido es eso, ¿no? Lo que estoy graficando con las manos, lo alcanzó y lo tomó. Cristo lo tomó. Muy bien, pero ¿cómo se puede decir con una palabra? Hay una palabra en la Biblia que la usa mucho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que más usa esa palabra. Cuando alguien es asido. Asido por Cristo. Ahora le pregunto a todos, bueno, ya le pregunto a todos, ya abrimos la pregunta para todos. ¿Qué significa ser asido por Cristo? Cuando el apóstol Pablo fue asido por Cristo. Algunos escriben que hecho, que fue justo, unido, llamado, lo justificó, lo salvó. Pero el que dijo lo salvó lo escribió como una pregunta. Bueno, sí, lo que habían dicho anteriormente también, lo justificó, lo escogió. Todo eso es, lo salvó. La salvación no es algo que yo agarre, no. La salvación no es algo a lo que yo me cuelgue. Entonces ahí está la salvación, y yo salgo corriendo a ver si alcanzo la salvación y ¡frum! Alcanzo a colgar. Yo así la salvación, yo alcancé la salvación. La logré alcanzar porque corrí más que todos los otros, corrí y salté más que todos los otros, entonces logré agarrar la salvación. La salvación no es así. Miremos qué dice Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación es por algo que nosotros hagamos. Aquí dice, no es por algo que nosotros hagamos. Dice que fuimos salvos por gracia. Dios nos extendió su gracia. ¿Quién fue el que nos asió? Cuando dice que fui asido por Cristo Él me salvó.
Entonces, cuando la salvación, ¿cómo es? Aquí dice, ¿cómo dice la salvación? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fue Dios el que a una persona que haya recibido la salvación, fue Dios el que lo asió, ¿sí? Fue asido. Entonces, mire lo que dice el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no involucra ni un 1% de algo que nosotros hayamos hecho. Yo estuve en 6 que se conocen como iglesias, pero en esas 6 que se conocen como iglesias, en esas 6 yo pensaba que era salvo. Pero yo pensaba que era salvo. En una me hicieron creer que yo era salvo porque había hecho una oración. En otra me hicieron creer que yo era salvo porque me bauticé en agua, físicamente. Un rito externo de sumergirme en el agua, salir de agua, que la gente conoce únicamente como el bautizo. Ya hemos hablado extensamente, bíblicamente, a qué se refiere el bautizo. Pero yo pensaba que por vestirme de blanco, así como estoy el día de hoy, y por haberme sumergido, o sea, alguien me sumergió, me cogió así mi cabeza y me hundió en agua. Entonces en otra me hicieron pensar que por ese acto físico que yo hice, una cosa que yo hice, entonces alcancé la salvación. No, fui asido por Cristo. Entonces, si prestan atención, les puedo explicar si escuchan. Si están hablando otra cosa diferente, no pueden escuchar. Si están haciendo otras preguntas, Justin, trata por ahora de escuchar. Si me quieres hacer pregunta por el interno, ya dígate, te doy mi número telefónico, mi WhatsApp, para que me hagas todas las preguntas por el interno. Con gusto yo las contesto todas. Pero ahorita que estamos avanzando en un tema, trata de escuchar lo que estamos hablando en este tema. Aquí, ¿por qué tuvimos que aclarar lo que dice al final de este versículo? Cuando el apóstol Pablo dice, para lo cual fui también asido por Cristo. Está hablando de la salvación. Esa última parte de ese versículo está hablando de la salvación. La última parte de Filipenses 3:12 está hablando de la salvación. Ahora vamos a mirar, ahora sí, sabiendo que esa última parte habla de la salvación, ahora vamos a leer nuevamente el versículo, pero cuando lleguemos a esta parte donde dice, para lo cual fui también asido por Cristo, cuando lleguemos a esa parte vamos a leerlo, para lo cual Dios me salvó. Voy a leerlo así, porque sabemos que eso significa Dios lo salvó. Nuestro Señor Jesucristo lo salvó, fui asido por Cristo. Voy a leerlo así, para lo cual Jesucristo me salvó, o me extendió su gracia, digámoslo de esta manera, me salvó. Voy a leerlo así y va a lograr cómo cambia. Ya algunas personas se van a dar cuenta a qué se refiere. Presten atención a la lectura, otra vez. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui salvado por nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta que cambié el final de que fui asido por Cristo por fui salvado por nuestro Señor Jesucristo. Ya, si tú te das cuenta, por eso tuve que preguntar qué significa ser asido por Cristo. Entonces, fui salvado por mi Señor Jesucristo. Entonces, ni que ya sea perfecto, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual. Ahora ya viene la explicación, para lo cual fui salvado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora cuando el apóstol Pablo está hablando la primera parte de que ni que ya sea perfecto, ahí dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui salvado. Entonces, el apóstol Pablo, hago esta pregunta, el apóstol Pablo, ¿para qué fue salvado? ¿Para qué Jesús lo escogió? Jesús lo salvó, ¿cierto? Jesús lo asió. Es más, aparece en Hechos, capítulo 9, versículo 15, donde Jesús mismo dice, ¿para qué lo salvó? Jesús dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles del pueblo de Israel, de reyes. Empieza desde los reyes, sí, pero nombra a esos tres. Jesús lo escogió, Jesús lo asió. ¿Pero qué significa lo asió? Lo salvó. Pero entonces ahora viene esta pregunta, presten atención a la pregunta. Bueno, ya están contestando. Para predicar el evangelio, sí, exacto. Ya que es para predicar el evangelio, eso es aquello para lo cual Dios lo salvó, ¿cierto? ¿Por qué Jesucristo lo salvó?
para que predique el Evangelio. Bien lo están escribiendo, para que predique el Evangelio. Entonces, lo que hizo el apóstol Pablo toda su vida, después de que recibió la salvación, ¿qué fue? Predicar el Evangelio. ¿Eso cómo se llama actualmente? En las que se conocen como iglesias, que no lo son todavía, delante de Dios no lo son, pero sí delante de los hombres. En esos lugares, ¿cómo llaman cuando una persona se dedica a anunciar la palabra de Dios? Cuando una persona se dedica a anunciar la palabra de Dios, ¿cómo lo llaman? Esa persona que tiene, ¿cómo llaman eso? Digamos, vamos a hablar de algunos estuvieron, entre comillas, iglesias. Un predicador, un pastor. Bueno, ¿cómo se llama la vida de los pastores, a lo que ellos se dedican? Ellos se dedican a anunciar la palabra, ¿no? Todo predicador, todo pastor se dedica a anunciar la palabra y busca la manera de hacer estrategias para hacer eventos, para predicar. Tienen un ministerio, alguien lo escribió. Eso es lo que la gente conoce como el ministerio. Entonces, ¿no? Y bíblicamente también se conoce así. ¿Cuál es el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el ministerio del apóstol Pablo? Ahora pregunto, ¿cuál fue el ministerio del apóstol Pablo? Entonces, ¿cuál era el ministerio de él? ¿Para qué Dios lo nombró ministro? O sea, Dios lo nombró ministro competente de un nuevo pacto. A todo el que recibió la justicia de Dios, Dios lo nombró ministro competente de un nuevo pacto. Entonces, para evangelizar, para predicar el evangelio. El ministerio del apóstol Pablo era predicar el evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 15. Cuando Jesús mismo dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué asió al apóstol Pablo? ¿Para qué le dio la salvación? Él era un perseguidor de la iglesia, pero Jesús lo cogió. ¡Pah! No, usted se va conmigo, usted ahora es de mi equipo. Él estaba en las manos de ¿quién? Aparentemente él era celoso de la religión en la cual él nació. Él era muy, muy devoto. Él era muy, ¿cómo se dice? Fiel, muy fiel a sus superiores. Él tenía superiores. En esa religión donde él estaba, él tenía superiores. Y él era fiel a esos superiores. Él era una persona de la cual sus superiores estaban orgullosos. Pero estaba en el equipo del diablo. ¿Sí? O sea, si él moría, iba al castigo eterno. ¿Pero qué hizo Jesús? De ese equipo, del equipo en el cual él estaba yendo hacia el infierno, ¿qué hizo Jesús? Lo cogió, ¡pum! Venga para acá. Sí, lo cogió Jesús, venga para acá. Y lo llevó para su equipo. Usted ya no es más de ese equipo, ahora usted es de mi equipo. Usted se queda conmigo. Entonces, Jesús lo asió, Jesús lo salvó. Entonces, lo que él llevaba era el ministerio. Ahora volvamos a leer, ya sabiendo que cuando dice aquí, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual, ya, esa frase, si prosigo prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui salvado, está hablando de su ministerio. Sí, por eso era importante coger este versículo y analizarlo parte por parte. ¿Qué es lo que significaba ser asido por Cristo? Recibir la salvación. ¿Qué significaba eso de sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui salvado? Está hablando de su ministerio. Está hablando de su ministerio. Hago una pregunta. ¿Cuándo termina el ministerio de una persona? ¿Cuándo se acaba el ministerio de esa persona? ¿Cuándo esa persona ya no puede más seguir ejerciendo su ministerio? Ya está la pregunta final, tranquilo. Ya llegamos a la conclusión. ¿Cuándo una persona termina su ministerio? El ministerio para que Dios le dio, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo muere? Creo que sí, cuando muere. El apóstol Pablo, ¿hasta cuándo abrió sedes de iglesia? Él fue a Colosas, fue a Filipos, pero ¿cuándo pudo ir a todos esos lugares? Mientras estaba en este cuerpo. Pero cuando él murió, ya, hasta ahí llega su ministerio. Entonces ya lo que hemos analizado es para poder entender este versículo 12. Ahora sí leamos el versículo 12 y verán que algunos ya lo van a poder entender. Miren cómo dice desde el principio. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. ¿Ya entienden a qué se refiere cuando dice ni que ya sea perfecto? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice ni que ya sea perfecto? ¿De qué está hablando en este versículo? Pregunto. ¿Ya alguna persona lo pudo ver? Es mejor que ustedes piensen, mediten con lo que ya saben. Está hablando de su ministerio. ¿Quién contestó?
Juan Salaya. Disculpen, yo estoy como a más de 1 metro del celular. Como estoy a más de 1 metro y la letra sale chiquita y sale como gris así, entonces me toca acercarme. Entonces, Juan Salaya. Juan Salaya dijo de su ministerio, de estar listo para ejercer su ministerio. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo va desde cuando recibió la salvación hasta cuando él tenga que partir de este mundo. Entonces, el ministerio va en un periodo de tiempo cronológico humano. Entonces no sabemos, fue 50 años, pongámosle un número. Digamos que el tiempo del ministerio del apóstol Pablo fue 50 años. Él fue salvado para ejercer su ministerio. Pero en este ministerio cronológico humano, de tiempo cronológico humano, en ese tiempo él dice que él prosigue durante todo este periodo de tiempo, hasta cuando se termine su ministerio, él va a proseguir hasta que sea perfecto. O sea, ya su ministerio su ministerio ya terminó. Cuando él recibió la salvación y pasó 1 año, 2 años, el ministerio fue 50 años, estamos suponiendo 50 años. Entonces, si pasó 1 año, 2 años, 3, 14, 15, no ha llegado a 50, ya es perfecto el ministerio de él, ya no es necesario hacer nada más en el ministerio de él. ¿O todavía hay que ir a Roma? Todavía tenía que ir a Roma. A eso se refiere que ese periodo de tiempo que es el ministerio del apóstol Pablo, no ha llegado a su fin. Por eso todavía no es perfecto, ni que ya sea perfecto. ¿Ya entienden a qué se refiere esa frase, ni que ya sea perfecto? Primero que todo hay que saber, está hablando de su ministerio, y él no lo ha terminado, está como en la mitad. Cuando él describe esto, está como en la mitad de su ministerio. Todavía le hacía falta ir a Roma. Todavía le hacía falta. Él estaba hasta ahora abriendo la iglesia en Corintios, en Colosas, abriendo nuevas sedes de la iglesia. La iglesia es una sola. Estaba abriendo sedes de la iglesia en diferentes partes, en Tesalónica, así. ¿Cómo él estaba abriendo sedes? Entonces, ¿el ministerio de él era perfecto? No. El ministerio de él, ¿cuándo es perfecto? Cuando Dios se lo lleve, el ministerio es perfecto. Estamos hablando solo del ministerio, pero la salvación. Porque el apóstol Pablo en el versículo 15 dice todos los que seamos perfectos. Ahora pregunto, cuando él habla de todos los que somos perfectos, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a su ministerio o se refiere a la salvación? Una de dos. ¿Sí? Ya vimos a qué se refiere cuando habla del ministerio, ni que ya sea perfecto. Habla de la salvación cuando dice todos los que somos perfectos, los que alcanzamos la salvación. ¿Cuáles? Los hermanos lo están escribiendo, la salvación. La salvación, cuando una persona alcanza la salvación. Vamos a leer un versículo más ya para terminar. Vamos a leer Hebreos 10:14. Hebreos 10, bueno, para entender Hebreos 10:14 es importante leer todo el capítulo 10, ojalá el versículo 10 también, pero vamos a tratar de resumir. Les queda de tarea a ustedes que lean esos versículos anteriores. Por ahora vamos a leer el versículo 14. Hebreos 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo fuimos hechos perfectos? Por medio de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó por medio de su ofrenda? Nos redimió, nos salvó, nos santificó. Como dice en 1 Corintios 6, versículo 11, nos limpió, nos lavó, nos justificó, nos santificó. Así dice, ¿no? Así dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Nos limpió. ¿De qué nos limpió? De todo pecado, nos justificó. Antes que éramos pecadores, ahora nos hizo justos. Nos santificó, así dice la Biblia. ¿Eso cuándo? ¿Cuándo sucedió que fuimos justificados, limpiados, santificados? En un mismo momento. Cuando recibimos la salvación, lo que estamos es recibiendo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, todos los que somos perfectos, está hablando de los que son salvos. Los que alcanzaron la salvación delante de Dios, ¿cómo son? Perfectos. Ese versículo niega el otro. No, el otro está hablando del ministerio. Ya creo que les quedó claro, ¿no? Ahora, bueno, ya hacer un resumen. Entonces, ¿por qué en la Biblia está escrita de esa manera? Uno pensaría, ojalá pudiera el apóstol Pablo haber resumido más, ¿no? Ojalá el apóstol Pablo hubiera podido explicar más claramente, pero es que como usó tan pocas palabras, le toca a uno meditar sobre cada frase para saber qué es lo que está queriendo decir.
¿Por qué la Biblia está escrita de esa manera? Marcos capítulo 4 versículo 11 y 12 habla de dos tipos de personas, los que están adentro, los que están afuera. ¿Cómo habla la Biblia de los que están afuera? Todo lo que vean no van a entender, no entienden. Porque ¿cómo van a ver los que están afuera? Por parábolas. ¿Cómo lo ven? Todo lo ven como lógica, solo ven por su lógica. No pueden ver el mundo espiritual, porque las cosas espirituales se han de discernir por el espíritu. Entonces los que están afuera, ¿cómo pueden ver? Todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que es perfecto? Nadie es perfecto. Todos somos pecadores. ¿Santos? Nadie es santo. Búsqueme usted una persona que sea santa. Todo es lógica, lógica, lógica. Y la lógica que es exactamente lo contrario a la fe. ¿Tiene algo que ver la lógica con el mundo espiritual? Nada. Por eso dice que los que están afuera, por parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Los que están adentro les fueron perdonados los pecados. Ellos entienden, por eso es que soy santo. Por eso es que soy perfecto. Por eso es que soy justo. Porque fui lavado por nuestro Señor Jesús, con su sangre Él me lavó, Él me compró a precio de sangre. Esa persona lo puede entender. Los salvos, los justos, los que no lo son, no lo pueden entender porque están afuera. ¿Qué significa? ¿Están en qué equipo? En el equipo del diablo. Donde estaba el apóstol Pablo con todo su celo. Él tenía celo. Él tenía un celo, pero un celo genuino. Él era celoso en su camino. Cuando perseguía a los cristianos, él era celoso de que lo que estaba haciendo Dios, estaba feliz con él. Así es todo religioso. Está convencido por la música que escucha, por las predicaciones tan lindas que le dicen, están convencidos que están en el equipo de Dios, pero están igual que el apóstol Pablo antes, cuando era Saulo. Cuando era Saulo, era perseguidor. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo asió, lo cogió, venga para mi equipo, lo sacó de ese equipo, venga para acá, ¡hey, usted es mío! Eso es ser asido. Espero que con todo lo que hemos explicado el día de hoy quede absolutamente claro por qué solamente alguien que tenga el Espíritu de Dios puede explicar los dos versículos. Pero alguien que no tenga el Espíritu de Dios solo explica uno. ¿Y qué tiene que hacer con el otro? Busca la manera de negarlo, de decir lo contrario. Quien es salvo puede explicar los dos. Quien no es salvo solo puede explicar uno. Lo mismo podemos hacer con Primera de Juan capítulo 8. Capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Primera de Juan 1:8. Te lo podemos explicar. Y también te podemos explicar por qué dice que el que peca no ha conocido a Cristo. El que peca no ha conocido a Jesús. No lo conoce. Jesús le va a decir, nunca te conocí. El que es pecador, ¿qué palabra va a escuchar de Jesús? Nunca te conocí. Pero yo eché fuera demonios, profeticé, hice milagros. Tuvo un ministerio delante de los hombres, pero no delante de Dios. Si quieres ver más sobre qué es delante de los hombres, delante de Dios, el video de esta mañana fue al respecto de ese tema. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para poder considerar tu palabra. Cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Una persona que ya lleva tanto tiempo en un aparente ministerio, si esa persona escucha el evangelio, no lo puede recibir, porque quiere coger y mezclarlo con el ministerio que ya tenía. Es como si el apóstol Pablo, habiendo escuchado lo que Jesús le dijo, habiendo escuchado a los hermanos, pero él no hubiera dejado de ser fariseo. Eso es imposible. El apóstol Pablo botó todo lo que tenía en el pasado, todo su ministerio. El apóstol Pablo es el que dijo la frase, prosigo hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Todo lo que queda atrás, ya, borrón y cuenta no. Todo eso fue basura, solamente lo que está adelante. Cuando alguien escucha el evangelio, lo que no le permite recibir la salvación es precisamente tener un corazón arrogante, altanero. Tener un corazón altivo como el de Satanás, queriendo coger lo de Dios y mezclarlo con lo suyo, con su ministerio. Con tanto tiempo que llevan llamándole pastor, no quiere votar eso. Por no querer votar eso, con todas sus riquezas, ¿hacia dónde va? Hacia el infierno. Ten misericordia de los líderes y pastores que todavía no han recibido la salvación. Permite que viendo este video, doblen, dejen su orgullo, su altivez y reconozcan
que han estado enseñando error, han estado enseñando mentira, han estado guiando a las personas no a la salvación, por consiguiente no los han podido sacar del infierno, o sea, nunca fueron pastores delante de Dios. Como leímos en Jeremías capítulo 28 y 27, eran falsos profetas, falsos siervos, no eran siervos realmente de Dios. Ten misericordia de las personas que van a escuchar, permíteles recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por el envío del día de hoy. Todos los días tenemos una oportunidad de poder escuchar la palabra. Aquí ustedes van a escuchar los dos puntos. Van a escuchar el punto de vista lógico. También lo podemos hablar porque también tenemos lógica. Pero también pueden escuchar el punto de vista espiritual. En la mayoría de las que se conocen como iglesias solo pueden escuchar uno de esos dos. ¿Cuál? El lógico. Solo van a escuchar el lógico. Pero el lógico no salva. El lógico es contrario a la palabra de Dios. Nos vemos mañana con el versículo del día de mañana. Con el capítulo del día de mañana. Chao.